Una fiesta de cumpleaños que parecía ser simple, pero que en realidad escondía secretos y emociones profundas que no todos podían entender. Cuando Hung y Hwa-I-Ka estaban preparando el cumpleaños de Tony, todo estaba perfecto desde el pastel hasta los juegos divertidos. Pero detrás de esa alegría había una preparación especial que Hwa-I-Ka nunca había sabido, y un regalo que Hung le había preparado que cambiaría todo. ¿Este secreto haría que la fiesta fuera aún más inolvidable? Seguro que sí, pero ¿qué es lo que realmente les espera detrás de las luces brillantes de esa fiesta? Hung y Hwa-I-Ka estaban preparando un día especial, el cumpleaños de Tony, el niño pequeño al que querían tanto. El sol abrasador del verano no podía disminuir la emoción que sentían ambos. Después de discutir un poco sobre cómo organizar la fiesta, tomaron una decisión: harían un pastel de cumpleaños muy bonito y organizarían una pequeña fiesta para Tony, aunque el niño no tuviera amigos para invitar. Hung y Hwa-I-Ka decidieron comprar el pastel y todo lo necesario para que la fiesta fuera perfecta. Con una cara llena de entusiasmo, Hwa-I-Ka ayudó a Hung a decidir el último detalle: el pastel de cumpleaños costaría 300,000 BND. Juntos escogieron pequeños regalos y decoraciones para la celebración. Al mirar el valor del pastel, ambos se dieron cuenta de lo importante que era este día, no solo por ser el cumpleaños de Tony, sino también por la oportunidad de mostrar su amor y cuidado. Hwa-I-Ka escribió en el pastel las palabras "Feliz cumpleaños, Tony", soplando sobre él no solo palabras de cariño, sino también la esperanza de un futuro brillante. Mientras Hwa-I-Ka esperaba en la pastelería, Hung tuvo una idea diferente. Se dio cuenta de que hacía tiempo que Hwa-I-Ka no se compraba nada para ella misma, siempre dedicando su atención a los niños y olvidándose de ella. Hung decidió hacer algo especial para ella. Quería que Hwa-I-Ka no solo fuera bonita a sus ojos, sino que también fuera la imagen de una mujer segura de sí misma, que siempre supiera cómo cuidarse. No podía evitar sentirse agradecido por tener a una mujer tan maravillosa en su vida. Era un regalo que quería darle, aunque fueran solo pequeños productos de belleza, pero suficientes para que ella sintiera el cariño que él le tenía. Hung entró en una pequeña tienda de productos de belleza en el barrio, donde la luz amarilla iluminaba suavemente las estanterías llenas de productos. No era un experto en cosméticos, pero hoy tenía un objetivo claro: encontrar un regalo especial para Hwa-I-Ka, para que ella pudiera sentir el cariño que él le tenía. Nunca había visto a Hung tan indeciso. Caminó por los pasillos observando frascos de cremas hidratantes coloridos, sets de maquillaje y pequeños estuches de labiales. Pero la decisión no era fácil. Hung se detuvo, suspiró y siguió buscando. Recordó cada detalle sobre Hwa-I-Ka. Ella rara vez se cuidaba a sí misma, siempre preocupada por los niños y las tareas del hogar. Eso lo hizo aún más decidido. No quería que ella olvidara lo importante que es quererse a sí misma. Finalmente se detuvo frente a un set de productos de cuidado de la piel de alta gama. Aunque Hwa-I-Ka nunca había mencionado estos productos, Hung sabía que ella se sentiría feliz y contenta al recibir este regalo. Después de un largo día cuidando de la familia, seguramente ella disfrutaría de un momento para relajarse y consentirse. Hung pagó rápidamente para no hacer esperar a Hwa-I-Ka. El pequeño regalo en sus manos ya no era solo un set de cosméticos, sino un mensaje de amor. Un recordatorio de que Hwa-I-Ka merecía ser cuidada, amada y apreciada. Sonrió mientras salía de la tienda con el corazón cálido, esperando que Hwa-I-Ka pudiera entender todo el amor que él sentía por ella. Cuando Hung regresó, los últimos preparativos para la fiesta ya casi habían terminado. Ambos decidieron ir a buscar a Tony para llevarlo a casa y celebrar su cumpleaños soplando las velas. Pero en ese momento algo importante pasó por la mente de Hung. No quería que Tony saliera bajo el sol abrasante del verano, así que decidió comprar todo lo necesario y luego ir a buscarlo.
Joaika estuvo de acuerdo de inmediato. Ese día todo estaba perfectamente preparado. Regresaron a casa de Tony con el pastel y los regalos llenos de amor. Para Jung, la alegría no solo estaba en organizar el cumpleaños de Tony, sino en ver a Joaika feliz, sabiendo que ella también era amada y cuidada. Cada momento de la fiesta cantaron "Feliz cumpleaños", soplaron las velas y compartieron alimentos sencillos pero llenos de cariño. En el momento en que todos reían y se divertían, Jung sintió que había hecho lo correcto. En esa simple celebración se sentía feliz de saber que había brindado a Joaika toda su atención y que compartían juntos la alegría de Tony. La fiesta no solo fue el cumpleaños del niño, sino también un recordatorio del amor, de los sacrificios silenciosos y de la fe en una familia feliz. Jung, Joaika y Ba-Bai habían preparado una fiesta de cumpleaños especial para Tony. Aunque solo asistieron 3 personas, el ambiente en la pequeña habitación estaba lleno de amor y calidez. Todo había sido cuidadosamente preparado, un pastel bonito con velas brillantes, pequeños pero significativos regalos y un aire lleno de risas. Joaika, aunque siempre ocupada cuidando de la familia, se tomó el tiempo para atender cada detalle, desde elegir el pastel hasta decorar la sala. Ella quería que Tony se sintiera especial en su día, aunque el niño aún fuera pequeño y no tuviera amigos para invitar. Ba-Bai, a pesar de su edad avanzada, nunca dejó de apoyar a sus hijos y nietos. Preparó juegos simples para que el ambiente de la fiesta fuera aún más alegre. No necesitaban juegos complicados ni caros. Con solo su presencia y algunas historias divertidas ya era suficiente para que Tony sintiera que lo querían y lo cuidaban. Cuando Tony entró, sus ojos brillaron sorprendidos al ver el pastel y los pequeños regalos alrededor. Jung y Joaika sonrieron con alegría y aplaudieron para felicitar al niño. Joaika le preguntó suavemente, ¿Tony quiere soplar las velas? Tony asintió, sus ojos llenos de felicidad, y sopló las velas mientras todos aplaudían. Fue un momento simple pero muy significativo donde la alegría y el amor se desbordaron en el cálido ambiente familiar. La fiesta de cumpleaños no tenía muchos invitados, pero no faltaban juegos divertidos que Ba-Bai había preparado. Juegos sencillos como pasar la pelota, adivinar el objeto o acertijos divertidos hicieron que la atmósfera fuera aún más animada. Tony y Ba-Bai se reían y saltaban felices. Jung y Joaika se sentaron observando a su hijo, sintiendo la sencilla felicidad de verlo alegre y saludable. Cada sonrisa, cada risa de Tony era la mayor felicidad que podían tener. Durante toda la fiesta, Jung y Joaika se miraban con ternura. Sabían que aunque no tuvieran grandes fiestas o regalos caros, el amor que sentían por Tony era el regalo más valioso. Joaika, aunque siempre se preocupaba por la familia y cuidaba a los niños, a veces olvidaba cuidarse a sí misma, pero ese día se sintió feliz al ver a su hijo disfrutar y sentir el amor de su esposo. Cuando la fiesta terminó, las luces de la sala comenzaron a apagarse y todos se reunieron. Joaika abrazó a Tony y le deseó un feliz cumpleaños lleno de amor. Tony sonrió felizmente sin necesitar cosas lujosas, solo con el amor de su familia. Jung miró los ojos brillantes de su hijo y su corazón se llenó de calidez. Sabía que aunque la vida fuera difícil, mientras la familia estuviera unida, esos momentos simples eran el regalo más valioso. Para Jung, la fiesta no solo era una ocasión para celebrar el cumpleaños de Tony, sino también una oportunidad para reflexionar sobre lo que había logrado. Se dio cuenta de que no se necesitaban grandes cosas, solo amor y atención genuina, y que con eso la familia siempre sería feliz y completa. Esos momentos simples pero llenos de significado serían recuerdos maravillosos que toda la familia guardaría por siempre en sus corazones.